Si hay algo que todos buscamos al bailar tango, es que nuestro baile diga algo, que tenga alma y transmita. Por eso en este video te comparto 5 cambios para que tu tango se llene de sentimiento. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensecri Sabá y hoy te quiero compartir un tema más personal que consultar por una red social cómo te queda una prenda interior. Y me estoy refiriendo a 5 cambios para que tu tango se llene de sentimiento. 5 aspectos que no tienen que ver con técnicas o combinaciones de movimientos, sino con lo más íntimo, eso que sentimos y se mueve adentro de nuestro cuerpo cuando bailamos. Pero antes de avanzar propiamente en el tema, te quiero aclarar que estas son solo algunas observaciones o reflexiones acerca de algo tan propio como lo son las emociones y las formas de relacionarse con los demás a través de un abrazo. De modo que te sugiero tomar este video como una guía o una ayuda más que como una palabra rotunda sobre lo que deberías revisar. Antes me sentía emocionalmente indeciso, pero ahora no estoy tan seguro. Pero no perdamos más tiempo y empecemos ya. Cambio número 1. De figura a intención. Guste o no, quienes asumimos el rol conductor generalmente amamos las figuras, estamos pendientes de qué figura hacer y hasta en algunos casos nos obsesionamos con aprenderlas. Podemos pasar de preguntarnos cómo se hizo una secuencia o un giro hasta preguntarle a quién lo hizo si nos lo puede enseñar. Sobre todo si el paso es nuevo o se ve lindo. Pero te traigo una noticia más sorprendente. El sentimiento no está en la figura, está en la intención con que haces esa figura. Una caminata simple, por ejemplo, si va con intención, puede conmover más que ver a 4 cachorros tomando la leche por esta plataforma. Porque bailar es como escribir una carta de amor. No importan las palabras complicadas, sino lo que dice y cómo lo dice. Si la frase está dicha desde el corazón. Y en el tango, esa letra es la intención que pones en cada movimiento. Así que presta atención a esto. No importa qué haces, sino cómo lo haces y desde dónde lo haces. Y si el mensaje es claro y profundo, seguro que la carta quedará en el corazón de la persona a la que fue destinada. Cambio número 2. De moverse a escuchar. Aunque a veces podemos confundirnos, el tango no se trata de moverse constantemente, no es solo movimiento, es activar la escucha, lo cual quiere decir escuchar la música a la pareja y a uno mismo. Hay personas que bailan como si los corriera un tren, como si estuvieran escapando de algo y no pueden detenerse. Pero lo cierto es que el silencio también se baila, así como la pausa dice, que es como hablar de la respiración. ¿Viste cuando alguien te cuenta algo profundo y justo antes de llegar a lo importante se queda callado un segundo? Bueno, ese silencio vale oro y en el tango pasa lo mismo. No llenar todo el baile de movimiento permite que lo que sí querías hacer tenga más peso. Así que intenta seguir qué harías antes de moverte, con qué valor llenarías ese segundo y vas a ver cómo aparecerá el sentimiento. Cambio número 3. De hacer a ser. Esto puede parecer raro, pero es otra verdad. Yo sé que cuando estás empezando es normal hacer pasos, pero llega un momento en que uno deja de hacer y empieza a hacer tango. Quiero decir, hay una diferencia enorme entre hacer pasos y ser tango, porque ser tango es cuando todo tu cuerpo, tu mirada y tu abrazo están habitando ese presente, cuando no pensás en qué viene después ni en cómo te están viendo. No estás bailando desde afuera, sino que estás metido en el adentro. Estás adentro del momento, adentro del otro y de vos. Como cuando alguien cocina con amor, que no sigue la receta al pie de la letra, pero que concentra el sabor. Bueno, lo mismo pasa con el tango. Se trata de estar presente, de probar, ajustar, dar tiempo y dejar de lado el pensamiento. Más aún, cuando dejas de pensar tanto es cuando empezás a vivir realmente lo que haces. Cambio número 4. De mostrar a sentir.
Sí, de mostrar a sentir. Y esto es clave porque, hay que decirlo, muchos bailan como si hubiera un jurado invisible evaluando cada paso. Bailan para mostrar, para que se los vea, se los elogie y les digan, ¡Qué lindo que bailás! pero todo eso es pura imagen, porque el tango milonguero no es un examen, no es una disciplina para impresionar, es un encuentro. Estar preocupado por el cómo se ve es inversamente proporcional al cómo se siente. Lo mismo que sacarte una selfie en la playa o tirarte al mar y nadar. Una es imagen, mientras que la otra es experiencia. Así que en ese sentido, bailá desde lo que te pasa y no desde lo que querés que te vean. El sentimiento hace todo más vistoso que 1000 pasos. Cambio número 5. De controlar a confiar. Como dije alguna vez en otro video, el tango es esencialmente una danza de confianza y eso implica soltar el control. Nunca sabemos con exactitud lo que va a pasar. Más de una vez ocurre que lo que tenemos planeado debemos modificarlo por los imprevistos que nos presenta la pista. Así que deja a un lado el control y gana en libertad. Quiero decir, deja que la música te sorprenda, que tu pareja te proponga cosas y que el momento se construya entre los dos. Como te ocurre cuando estás en una conversación y de repente se vuelve profunda sin que nadie lo haya planificado. Soltá un poco el control de tu tango y deja que aparezca lo verdadero, que el sentimiento encuentre su lugar. Si a propósito querés aportar a este espacio, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, todos estos cambios tienen algo en común. Nos sacan del hacer por hacer para llevarnos a una forma más auténtica, más honesta y más conectada de bailar. Sobre todo considerando que no hay fórmulas mágicas, pero sí caminos, y cada uno de estos 5 cambios representa una puerta abierta, solo que de vos depende si querés abrirla o seguir enfrascado en tus movimientos mecánicos. Pero mi propuesta es sencilla. Volvé a practicar con conciencia. No importa si llevas 10 años bailando o si recién empezás. Volví a sentir la música, el abrazo y salí del piloto automático. No hace falta cambiar todo de golpe, sino que empieces por mover al menos una pieza del tablero. Porque de lo que estamos hablando es de que el tango no es solo una danza, sino una forma de estar en el mundo, de encontrarnos para compartir, una manera de vincularnos con otros desde el presente, desde el cuerpo y desde lo que no se dice con palabras. Por lo que en tiempos de tanto ruido, tanta pose y tanto apuro, sentir es casi un acto de resistencia, fundamentalmente porque cuando eso pasa, el tango simplemente sucede. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.